Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: ¿tienes la ayuda que necesitas? Y observen, noten que no es una pregunta. No estoy diciendo ¿tienes la ayuda que necesitas? No, es una afirmación. Tienes la ayuda que necesitas. Y esa ayuda proviene de Dios. Muchas veces somos incrédulos con la cercanía de Dios, con su ayuda, con su presencia, con sus promesas para nosotros. Pero si hay algo en lo que debemos todos superarnos más, es en lo que concierne a aprender, amigos, aprender a confiar y a vivir bajo esa convicción de que tenemos la ayuda de Dios. Pues este es nuestro tema: tienes la ayuda que necesitas. Se lee en la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes. Me gusta esa frase. Dios trabaja en ustedes. Otras versiones de la Biblia dicen: Dios produce en vosotros. Qué magnífico, qué poderoso. Dios trabaja en nosotros. Somos barro en sus manos. Él está trabajando en nuestras vidas y, por supuesto, lo que Dios quiere hacer es traer algo mejor de lo que ya hay. Pues vuelvo a la lectura. Pues Dios trabaja en ustedes y les da, y escuchen lo que es su provisión y lo que es su ayuda. Les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Otras versiones dicen: produce el querer y el hacer. El querer es el deseo, es la motivación. A veces no estamos motivados, a veces estamos deprimidos y decimos: pero ¿qué pasa conmigo? Que me siento deprimido, Dios ayúdame, no tengo ganas de hacer nada. Pues la buena noticia es que Dios produce el deseo, Dios produce el querer y produce también el hacer. Lo primero es motivación en el ánimo, lo segundo es capacidad, el hacer. Entonces, ¿cómo con esta escritura enfrente nuestro, cómo negamos que Dios no nos ayuda? O que Dios nos ayuda. Imposible negar eso. Dios dice: trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Claro que tienes la ayuda que necesitas. Dios te da el combustible anímico que necesitas, espiritual. Y Dios también te da el poder, que es la capacidad para poder mover tu voluntad y enfrentar quizá difíciles circunstancias y Dios llevarte a la victoria. Así es que esta es una de mis escrituras favoritas en la Biblia, porque eso supera nuestro desánimo, supera toda proclividad a la depresión y también supera nuestras limitadas capacidades, porque si tú dices: es que yo no tengo las capacidades, Pastor René, bueno, Él produce en ti el poder para que hagas todo aquello que en su voluntad es para ti. Con esta escritura ampliemos el panorama aún más en términos de comprensión más amplia. ¿Cómo te ayuda Dios? Nuestra afirmación y nuestro tema es que tienes la ayuda que necesitas en Dios. ¿Cómo es que hace esto Dios? ¿Cómo te ayuda Dios? Primera respuesta: en ocasiones, óyelo bien, es importante, en ocasiones Dios resuelve para ti. Es una forma de ayudarte. Simplemente tú verás su mano actuar, pero en ocasiones Dios te dará la sabiduría para tú resolver. Esto es importante porque también reclama nuestro discernimiento. ¿Discernimiento en qué sentido? Bueno, saber determinar cuándo debo yo esperar y que Dios pelee esa batalla y Él haga la obra, o cuando Dios me dice: levántate, como se le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Levántate, dile al pueblo que marche. Entonces, Dios a veces lo va a hacer. Y hay batallas que efectivamente nosotros no debemos pelear.
Entonces es ahí donde la oración tiene una eficacia y un significado importantísimo, y es orar para decirle: Dios, ¿debo entrar en esta batalla? El pueblo de Israel debía de preguntarle en cada ocasión a Dios si iban o no iban a una batalla. Entonces nosotros por igual preguntarle a Dios: Dios, ¿tú quieres que yo meta las manos en esto? ¿Quieres que yo pelee esta batalla o la vas a pelear tú por mí? Y Dios, que siempre habla, Dios te va a decir si esa batalla es suya o es tuya. Pero si la batalla es tuya, Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar las armas, te va a dar todo lo que necesitas, la estrategia y la revelación para poder entrar en esa batalla garantizada tu victoria. Entonces, así Dios te ayuda. Lo que estoy diciendo es, en ocasiones Él resolverá un asunto para ti y en ocasiones Él te dará la sabiduría para que seas tú quien proceda a resolver con su ayuda y con sus recursos. En segundo término, ¿cómo te ayuda Dios? Dios trabaja en ti impartiéndote ánimo, lo que estábamos diciendo al inicio del programa. Él produce en vosotros el querer, es el ánimo. ¿Cuántas veces en alguna etapa de nuestras vidas estamos sin fuerzas, no es cierto? Sin ánimo para continuar. Eso es algo que nos pasa a todos los humanos. Por lo general perdemos el ánimo cuando hemos fracasado en algo, o alguna persona nos decepcionó, o las cosas no salieron como pensábamos, como buscábamos. Entonces es ahí donde necesitamos esa dotación de ánimo por parte del Señor. Cuando uno está desanimado, no es viendo horas interminables la TV, no es yéndote de paseo para olvidarte del asunto. No, cuando estás desanimado, cuando tú sientes que estás mucho estás flaqueando, la oración es lo que hay que hacer. Ir a la oración a cargar batería, a cargar combustible, a decirle: Dios, dame las fuerzas que yo no tengo para una cosa o para otra. A veces no hay fuerzas ni siquiera para esperar en Dios, no digamos para actuar en su nombre. Pero es importante entonces que te des cuenta que Dios trabaja en ti. Así como hemos leído, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, dice Pablo. Les da el deseo. Ahora, no busques esa inspiración, no busques esa motivación en los demás. Es que eso es demasiado riesgoso. Nosotros no podemos, amigos, entrar en eso de tanto riesgo como que nuestro ánimo, nuestra salud interior, nuestra tranquilidad, nuestra paz esté en manos de otras personas. No, eso viene de Dios. No importa qué hagan o qué deshagan los demás, tu paz, tu buen ánimo proviene de Dios. Dios va a suplir desde dentro de ti esa fuerza espiritual para que tú puedas levantarte. Entonces, ¿cómo Dios te ayuda? Trabaja en ti impartiéndote ese ánimo que te está haciendo falta. Posiblemente hay alguien viendo el programa ahora mismo con ánimo decaído, sin fuerza, ya no tienes esperanza, pues la buena noticia del día para ti es que Dios te puede impartir esa esperanza, ese ánimo y esa fortaleza espiritual que estás necesitando. En tercer lugar, ¿cómo te ayuda Dios? Continuando con las respuestas, Dios fortalece tu voluntad. La voluntad humana, amigos, es como un músculo. Óigase bien, es como un músculo. Que, bueno, si está bien ejercitado, la voluntad necesita disciplina. Uno se levanta a las mismas horas, uno busca de Dios a las mismas horas, uno cumple con sus responsabilidades y compromisos de la misma manera. La voluntad es un músculo que se fortalece con disciplina, básicamente. La disciplina debe estar por sobre tu voluntad, la disciplina debe estar por sobre tus deseos. Pero hay veces que la voluntad está tan decaída, no la has fortalecido con mucha disciplina últimamente, y ya no se trata de que quieres o no quieres, simplemente tu voluntad es un músculo flácido, caído. Bueno, otra buena noticia, Dios puede fortalecer tu voluntad. ¿Recuerdan a Jesús en
el Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Qué es eso? Una voluntad que está flaqueando. Él sabe que tiene que hacerlo, pero está pidiéndole al Padre, si hay una forma de salir de esto y de escapar de esto, pues bienvenido sea. Pero en la misma oración y con ángeles de Dios ministrándole, entonces se fortalece y cambia y hace un giro en la ruta de su oración y dice, mas no sea mi voluntad, Padre, sino la tuya. ¿Se dan cuenta cómo puede una persona fortalecerse en un momento crucial, en un momento donde se da por derrotado, en un momento donde lo que está considerando son opciones de escape, pero recibe fortaleza en el Señor? Dios trabaja con su voluntad, no solo con su ánimo, porque el ánimo es una cosa. El ánimo es una cosa, es una dimensión y es importante buen ánimo. Dice la Biblia, el buen ánimo soportará la enfermedad, pero ¿cómo soportará el de ánimo angustiado? Ánimo es importante, pero fortaleza también en la voluntad. Porque cuando tu voluntad está fortalecida, aunque no tengas ánimo de hacerlo, tu voluntad está bombeando con tanta fuerza que tú te levantas y afrontas eso que en otras condiciones no podrías hacer, ¿te das cuenta? Entonces, ¿quién fortalece tu voluntad? Bueno, cuando tú fallaste, fortaleciendo tu voluntad con buena disciplina, Dios va a venir en rescate y Dios va a venir en tu ayuda. Y Dios fortalecerá tu voluntad. Tú puedes orar por eso. Señor, perdóname por este ánimo decaído, pero necesito esta voluntad decaída, pero necesito que vengas a fortalecerla. Y número 4, finalmente, ¿cómo te ayuda Dios? Dios te cierra ciertos caminos. Así es, Dios te cierra ciertos caminos para abrir otros caminos que tú no has considerado y que no has visto seguramente. Una de las cosas en las que confío mucho es en ese concepto bíblico de que Dios abre puertas que ninguno cierra y cierra puertas que ninguno abre. Yo le creo mucho a eso. Y te digo algo, nada como decirle, Dios, haz tu voluntad. Si tú me quieres cerrar un camino, ciérralo. No voy a protestar, no me voy a rebelar. Y si este no es el camino y otro es el camino que tienes para mí, ábreme senda y llévame por ese camino de tu voluntad perfecta. ¿Te das cuenta? Dios ayudándote, cerrando ciertos caminos, cerrando ciertas puertas para abrirte otros que tú quizá no has estado considerando. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Es una de las escrituras para mí más estratégicas para la vida cristiana y la vida espiritual. Pues Dios trabaja en ustedes. No es una pregunta, ni siquiera es una promesa, sino que es una afirmación presente. Está en presente esto. Dios trabaja en ustedes y les da, no dice les dará, es algo que Dios hace constantemente, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Deseo y poder, motivación y capacidad. Motivación y capacidad, no lo olvides, Dios lo puede impartir. Así es que yo digo que no hay excusa. No podemos decir, Señor, es que tú sabes lo que me ha pasado, yo estoy derrumbado, yo estoy destruido. No. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios quiere llevarte a la victoria, Dios quiere bendecirte y Él te da el ánimo y te da la capacidad para levantarte e ir en pos de tu victoria. Pues con base en esta palabra, la pregunta con que hemos trabajado ha sido ¿cómo te ayuda Dios? Ampliándote, aparte de esto, que ya es todo, trabaja dándoles el deseo y el poder, pero ¿cómo es que eso se expresa? ¿Cómo es que eso se manifiesta? ¿Cómo te ayuda Dios? 1. En ocasiones Dios resuelve para ti, pero en otras ocasiones te dará la sabiduría, o te da más bien la sabiduría para que lo hagas tú. Número 2. Dios trabaja en ti impartiéndote ánimo. Pero no busques en la fuente equivocada. No son las circunstancias ni son las personas. Es en Dios. Él es la fuente de tu ánimo. Número 3. Dios fortalece tu voluntad. La voluntad, dije, se fortalece con buena disciplina, pero si no lo has hecho, aún así Dios estará para fortalecerte.
Y número 4, Dios te ayuda de esta manera, te cierra ciertos caminos para abrir otros caminos mejores que te conducirán a tu victoria. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado «Tienes la ayuda que necesitas». Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.